Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios para este tiempo profético que estamos viviendo, por todos los hechos que están aconteciendo en todo el mundo. Son indicativos que estamos más cerca del evento más extraordinario que ocurrirá. Por supuesto que va a ser en el tiempo de Dios. No podemos fecha, no podemos decir, porque estaremos mintiendo. Por lo tanto, tenemos que decir lo que el Señor Jesús dijo: ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, o sea, solo el Padre eterno sabe el día y la hora en que este hecho ocurrirá, en que este evento glorioso ocurrirá, y el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en el tiempo de Dios. Por eso estamos a la expectativa nosotros, esperando todos los días como si fuera el último día. De esta manera tenemos que vivir con entusiasmo, con expectativa, sirviendo siempre al Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso servimos a partir de los recursos que hemos recibido de parte del Señor. Fíjense que el Señor dice que Él nos ha dado dones y capacidades para poder servirle. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios ha recibido por lo menos un don, una capacidad dada por Dios para ministrar, para servir a los demás, de acuerdo a esa capacidad para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso uno debe saber cuál es su don y desarrollar ese don, esa capacidad para poder servir y cumplir así el propósito por el cual hemos sido llamados por Dios. Tenemos por eso una tarea específica para hacer. Tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos conocer las Escrituras y conocer al Señor y depender del Señor constantemente, más en este tiempo. De tal manera que todo lo que podamos hacer sea del agrado de Dios. Buscar agradar al Señor en todo lo que emprendamos. Que no sean mis pensamientos, ni mi camino, sino los caminos y los pensamientos de Dios, que son eternos. Por eso que estamos compartiendo que necesitamos estar con el Señor. Necesitamos estar en primer lugar con el Señor. Él nos llamó para que estemos con Él. Tener una relación con Dios, estar en comunión con Él, como hijos amados. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como dice Efesios capítulo 5, verso 1. Estar en sintonía con nuestro Dios. ¿Y de qué manera podemos estar si no es en comunión con Él? Por eso, cuanto tiempo esté con Él, va a manifestar el carácter de Él, los recursos de Él. Necesitamos todo lo que proviene de Él para servir a nuestro Rey en este tiempo profético que nos toca vivir. Por eso necesitamos estar en comunión con Él, y la oración, hablar con Dios, es indispensable para cada cristiano, cada hijo de Dios. Por eso estamos compartiendo la oración. Todo lo que hemos compartido, los obstáculos que impiden que Dios escuche nuestras oraciones, que es el pecado que trae división y hace ocultar su rostro, dice, para no oír. Cuando hay división, iniquidad, pecado, necesitamos confesar nuestro pecado al Señor. Pero vemos también que a través de la necesidad, Dios siempre está, sus ojos, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Como dice el Salmo 34. Necesitamos por eso, como justos, vivir de esta manera para agradar a nuestro Señor. Y vamos a seguir compartiendo esta historia que está en la palabra de Dios, de los hechos que acontecieron en el pueblo de Judá, de Jerusalén, con el rey Josafat. Hemos compartido la primera parte de esta riqueza, de esta enseñanza que es para nuestra edificación. ¿De qué manera nosotros nos acercamos a Dios? Como
Tenemos el ejemplo en la necesidad. Cuando Josafat supo que venía contra él de Amón, de los Moabitas y del monte Seir, una gran cantidad contra ellos, que corrían peligro de muerte. No había alternativa, no había salida, no había recursos humanos para poder enfrentar. Tuvieron que clamar al Señor. Y esto nos indica la importancia que nuestra necesidad. ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Y ellos dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Y se humilló delante de Dios. Su humillación justamente el reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra pequeñez, y que necesitamos todos los recursos de Dios para salir de una situación caótica, una situación límite, que solo Dios puede darnos la salida. Y ayunó no solamente él, sino todo el pueblo de Judá y todo de su alrededor y todo Jerusalén. Acudieron para pedir ayuda a Jehová, a socorro al Señor. Ayunaron. Hay situaciones que amerita que uno pueda ayunar, buscar el rostro de Dios, y con ayuno inclusive, para tener respuesta de Dios. Y esto aconteció en este caso, como oró Josafat delante de Jehová. Fíjense lo que dice el verso 7 en adelante, vamos a estar 7 y 9 vamos a compartir. Dice, Dios nuestro, estaba la oración de Josafat, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Fíjense que la herencia, el territorio, es una de las promesas de Dios que había prometido a Abraham en su llamamiento. Si vemos el Génesis capítulo 12, ustedes pueden leer todo, van a ver todas las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, que en el llamamiento, podemos decir que vino con un paquete que incluía descendencia y promesa de territorio para Abraham y toda su descendencia. Ya en el mismo capítulo 12, el verso 7, dice Dios a Abraham, dice, a tu descendencia daré esta tierra. En el solo versículo está ya el Señor está dando dos promesas a Abraham. En primer lugar, que tendría descendencia. Y en segundo lugar, que iban a tener territorio, que es el lugar donde ellos estaban, iba a ser territorio de su descendencia. Aunque Abraham no vio el territorio, pero era la promesa para su descendencia. Y nos vemos a través de las escrituras que Abraham y Sara era estéril, así que era imposible que ella pudiera tener hijos. Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios, no depende de la naturaleza, sino de su promesa, de su fidelidad, del cumplimiento. De tal manera que en su vejez tuvo descendencia, tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Dios siempre cumple su promesa. Por supuesto, no es en el tiempo nuestro, que a veces nos apresuramos. Podemos decir que Abraham, cuando recibió la palabra de Dios, la promesa, pasaron 25 años para su cumplimiento. Fíjense que hay promesas de Dios que no es que se cumple instantáneamente, sino que tiene su tiempo para el cumplimiento de su verdad, de su promesa, de su fidelidad. Pero lo que Dios dice, se cumplirá. Él dijo, mandó y existió. Esta es la convicción que tenemos. Dios le había prometido descendencia y territorio, toda la tierra de Canaán. Dios le había entregado ya como promesa a Abraham y a su descendencia, que sería su descendencia lo que habitarían en ese territorio. Por eso dice que Dios le ha dado ese territorio
a tu amigo para siempre. Sin lugar a duda, todo el territorio de Israel le pertenece a Dios, no porque le dieron las Naciones Unidas o porque algún gobierno le dio, sino que Dios le ha dado el territorio. Como todo el territorio, toda la creación, pertenece al Señor. Por lo tanto, es territorio de Dios. ¿Y quién puede quitar lo que es de Dios? ¿Quién puede quitar lo que Dios te ha dado? No hay poder que pueda con el poder que es sobre todo, como el poder de nuestro Dios. Fíjense en la promesa que Él le había dado y Dios cumplió su palabra. Por eso aquí Josafat está haciendo acordar, está orando, diciendo a Dios que Él, porque Dios le había echado a esa nación. No es que Israel con su fuerza, con su ejército, echó a esas personas de ese territorio, a esos ejércitos, a esas naciones, sino es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No es que el hombre pueda hacer, sino que nuestro Dios Todopoderoso es el que hace la obra. No está en el recurso del hombre, sino está en el poder de Dios. Por eso dice, no con ejército ni con espada, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi espíritu. Es el poder de Dios el que hace posible lo imposible. ¿Hay por lo tanto alguna cosa imposible para Dios? Nada es imposible. Por eso dice, Abraham tu amigo para siempre, dice. Y tú le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. No solamente Dios le había dado la territorio, sino que ellos inclusive hicieron el templo, casa al Señor, santuario para Dios. Y Dios prometió que iba a estar su nombre en su templo, en esa tierra, en ese territorio, en su templo, Dios iba a estar. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, si mal vinieres sobre nosotros, o espada, de castigo, pestilencia o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y nos salvarás. Fíjense la oración, la certeza, la convicción. Está orando conforme a la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios. Primero, la promesa de la descendencia de Abraham. En segundo lugar, la descendencia de un territorio que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Que esto es una realidad que estaban viviendo, y que Dios había echado a todas estas naciones delante de ellos. No es el ejército de Israel que lo obró, sino es que Dios obró. Pero también le había edificado templo, casa a Dios, santuario a Dios, y Él prometió que su nombre estaría en ese lugar. ¿Qué pasa? Y la otra promesa es que cuando ellos se vieran en dificultades, en crisis, justamente por desobediencia, por no obedecer al Señor, Dios iba a disciplinar, iba a cerrar los cielos para que no lloviese, y si mandara la langosta para que comiera todo el fruto de la tierra, y si enviara pestilencia, ellos clamarían desde ese lugar, desde ese templo. Y la promesa es que Dios iba a escuchar desde los cielos cuando se hace la oración en esa casa, y tú oirás desde los cielos, y oirás y nos salvarás. Esta era la promesa de Dios. Por supuesto, cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo volvía a Dios confesando su pecado,
Dios iba a restaurar nuevamente. Podemos ver en el libro de Jueces todos los hechos, todos los acontecimientos, cómo Dios una y otra vez ha liberado a su pueblo de la opresión, cuando el pueblo por su desobediencia se ha apartado de Dios. Dios dejó que las naciones paganas le oprimieran, de tal manera que ellos reconocieron su pecado y volvieron nuevamente a Dios, clamaban a Dios y Dios nuevamente lo liberaba. Y así una y otra vez podemos ver que siempre Dios respondió a su pueblo en las crisis, en las necesidades, en situaciones límites. Como en este caso, la promesa de Dios, que Dios iba a escuchar la oración que se hace en ese lugar y que iba a responder. Por eso nosotros también somos pueblo de Dios y hemos recibido la promesa de Dios. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos nacido de nuevo, somos pueblo de Dios y tenemos la promesa de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. O sea que no nos ha dejado huérfanos, sino que en la persona del Espíritu Santo, Dios está en nosotros y con nosotros para siempre. Eso es una promesa de Dios. Y Dios cumple su promesa. Promesa que ya se ha cumplido en nuestra vida, que es una realidad que ha acontecido el día que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hay promesas que Dios sigue cumpliendo en nuestra vida cotidiana. Y las promesas de su advenimiento, fíjense que estamos justamente esperando el tiempo de su venida, que es una promesa que Dios cumplirá en el tiempo de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios tarda su promesa, sino que Dios es paciente y misericordioso. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y estas son las promesas que nosotros, también como dijo Dios, tenemos. Por eso que es importante cuando oramos nosotros, orar en función de la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios que están en la palabra de Dios. Porque ese es el fundamento que tenemos y es el fundamento de nuestra fe, que nos da plena certeza y seguridad de que vamos a recibir también respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones cuando estamos pasando por circunstancias difíciles que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos, como Josafat dice, no sabemos qué hacer, qué decisión tomar en estas circunstancias. Y bueno, cuando Dios allí interviene y obra el milagro que nosotros no podemos hacer. Y qué bueno tener esa convicción, esa certeza de que Dios va a responder a nuestras peticiones. Fíjense qué maravilla. Y estamos esperando al Señor. Porque Él dijo, fíjense, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera a preparar el lugar, vendré o tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Fíjense qué promesa maravillosa. Dios está preparando lugar y va a venir a buscarnos para que estemos con Él por toda la eternidad. Es una promesa maravillosa que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Por eso, qué importante cuando oramos y en nuestras situaciones difíciles, buscar en la palabra de Dios las promesas de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios ante las circunstancias que estoy pasando yo? ¿Qué dice la palabra? ¿Hay un consejo de Dios? ¿Hay una palabra de Dios? ¿Hay algo que yo debo hacer? ¿Hay algo que yo debo dejar? ¿Hay un pecado que debo confesar? ¿Algún ejemplo que debo seguir? ¿Alguna instrucción para seguir? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cómo estoy viviendo en función de ellas? Eso me asegura de que Dios va a estar
y va a responder por su fidelidad, porque Él es fiel. Por eso que es importante, si no tienes a Cristo en tu vida, qué bueno que puedas aceptar a Cristo en tu vida y recibir la promesa del Señor, la promesa del Espíritu Santo, para que ser sellado con el Espíritu de la promesa, para que tenga salvación. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, dice, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y dice, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. O sea que si oyes y crees, recibes a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa que te garantiza la eternidad con Dios. Pero tienes que aceptar a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador para que reciba la promesa de Dios de salvación en Cristo Jesús. Ora conmigo si no tienes a Cristo en tu vida para recibir a Jesús en tu corazón. Decide de esta manera: Señor Jesús, gracias porque tú eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz por mis pecados. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Señor, yo recibo tu palabra, tu promesa. Quiero vivir conforme a ella. Perdona mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.